Génesis, Abraham y la promesa. La vida de Abraham, desde su llamado hasta el cumplimiento de la promesa de Dios de hacerlo padre de muchas naciones, es una narrativa poderosa que destaca la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. Dios llamó a Abraham mientras vivía en Ur de los Caldeos para que saliera de su tierra y se dirigiera hacia una tierra que Dios le mostraría. Génesis 12:1. Esta historia es citada en Hechos 7, 2-3, destacando la obediencia inicial de Abraham a la llamada de Dios. Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación y lo bendeciría. Génesis 12:2. Este versículo se conecta con Gálatas 3, 6-9, donde se destaca que Abraham creyó en Dios y esto le fue contado como justicia. En Hebreos 11, 8-10, se elogia la fe de Abraham al seguir la dirección de Dios hacia una tierra desconocida, confiando en la promesa futura de una ciudad celestial. En Génesis 15, 6, se subraya que Abraham creyó en Dios y esto le fue contado como justicia. Este pasaje es citado en Romanos 4, 3 y Gálatas 3, 6, resaltando la fe de Abraham como ejemplo para los creyentes posteriores. La esterilidad de Sarai y la promesa de un heredero se detallan en Génesis 17, 16, donde Dios promete a Abraham que Sarai será madre de naciones. Esto se vincula con Romanos 4, 19-21, que enfatiza la fe inquebrantable de Abraham en la promesa de Dios. La fe de Abraham se pone a prueba en Génesis 22, 2 cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moria. Este evento es referenciado en Hebreos 11, 17-19, donde se destaca la firme confianza de Abraham en Dios. La promesa de que Abraham sería padre de una multitud de naciones se menciona en Romanos 4, 17-18, resaltando la esperanza de Abraham incluso cuando la situación parecía imposible. En Génesis 22, 18, Dios reafirma su promesa de que todas las naciones serán bendecidas a través de la descendencia de Abraham, un concepto que se expande en Gálatas 3, 8-9 y Hechos 3, 25-26. La fe de Abraham es elogiada en Santiago 2, 21-23, donde se menciona que Abraham fue llamado amigo de Dios debido a su fe demostrada a través de sus acciones. La historia de Abraham se entrelaza a lo largo de las Escrituras como un ejemplo sobresaliente de fe y obediencia, sirviendo como un modelo inspirador para los creyentes de todas las épocas. La historia de Abraham y la promesa que Dios le hizo es una narrativa profundamente conectada a lo largo de las Escrituras, resaltando la importancia de la fe, la obediencia y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. En Romanos 4, 20-22, se destaca la fortaleza de la fe de Abraham al creer en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias aparentemente desfavorables. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas se enfatiza en 2 Corintios 1, 20, donde se menciona que todas las promesas de Dios encuentran su sí en Cristo. Génesis 18, 19 destaca cómo Dios elogia a Abraham por su integridad y la enseñanza de sus hijos en el camino del Señor. Este concepto se refuerza en Proverbios 22, 6, que enfatiza la importancia de la educación en la fe desde la niñez. La genealogía de Jesús se remonta a Abraham, como se menciona en Mateo 1, 1, resaltando la importancia de Abraham en la historia de la redención. En Juan 8, 56, Jesús menciona a Abraham, indicando que Abraham se regocijó al anticipar su venida. Esta referencia subraya la conexión entre Abraham y la obra redentora de Cristo. La fe de Abraham es citada nuevamente en Hebreos 11, 17-19, donde se resalta su convicción de que Dios podía resucitar a Isaac, demostrando su profunda confianza en la fidelidad de Dios. Gálatas 3,
7-9 resalta que los que tienen fe son hijos de Abraham, destacando que la promesa dada a Abraham se extiende a los creyentes gentiles y judíos por igual. La relación entre la fe y la justificación se explora en Romanos 4, 1-3, utilizando la fe de Abraham como un ejemplo de cómo la fe es contada como justicia. En Hebreos 6, 13-15, se menciona que Dios confirmó su promesa a Abraham con un juramento, mostrando la firmeza de su propósito. En Gálatas 3, 29, se destaca que si somos de Cristo, entonces somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa, enfatizando la continuidad de la promesa a través de Cristo. En Hechos 7, 4-5, Esteban hace referencia a la promesa de Dios a Abraham sobre la tierra que heredaría, recordando la historia para ilustrar la fidelidad de Dios. La fe de Abraham y su peregrinaje en busca de la ciudad celestial se mencionan en Hebreos 11, 13-16, mostrando que Abraham anhelaba una patria celestial, no terrenal. En Santiago 2, 23, se resalta que la fe de Abraham fue completada por sus obras, enfatizando la relación entre la fe genuina y las acciones coherentes. La relación entre Abraham y la justificación por fe se explora en Romanos 4, 13-16, destacando que la promesa no depende de la ley, sino de la fe. En Gálatas 3, 16, se destaca que la promesa fue hecha a Abraham y a su descendiente, que es Cristo, resaltando la conexión entre la promesa a Abraham y su cumplimiento en Jesús. La historia de Abraham y la promesa divina se entrelaza con la narrativa bíblica en varios libros, resaltando la fidelidad de Dios, la importancia de la fe y la relación entre la promesa hecha a Abraham y la obra redentora de Cristo. Muchas gracias. Recuerda, dale like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. De esta manera nos estarás ayudando a crear más contenido como este. Gracias, muchas bendiciones.